Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, el tema de conjuntos numéricos, donde vamos a repasar todos los números que hay y con los cuales vamos a luego poder operar. Pero primero vamos a clasificar cómo se llama cada uno de ellos. Vamos a lo que nos dice el cuadernillo, vamos a leerlo y vamos a interpretarlo, vamos a ir completando con estos conceptos este cuadro con todos los números que existen justamente. Vamos a empezar con los números naturales. Primero, a modo de repaso, como decía, vamos a hacer un breve recorrido a través de los distintos conjuntos numéricos que conocemos y operamos a lo largo de nuestra escolaridad secundaria. Comenzamos. Los números naturales son aquellos números exactos que se utilizan en lo cotidiano para contar y ordenar. Se utiliza la letra N para nombrar a todos estos números. Inclusive lleva la N con un palito que ahora la vamos a escribir. Y nos dicen el conjunto de los números naturales está formado por, el número 0, el número 1, 2, 3, 4, 5, los números que usamos para contar básicamente, los que usábamos en la primaria sobre todo, ¿sí? Por lo tanto, acá en esta caja de números naturales vamos a colocarlos, el número 0, el número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6 y todos los números naturales que conocemos, que son infinitos. O sea, acá hay infinitos números llamados números naturales, los que usamos para contar, los que usábamos fundamentalmente en la primaria. Además de los números naturales existen los números enteros. Vamos a pasar a la página siguiente, a la parte siguiente, donde tenemos justamente que los números enteros son todos los números naturales, los que nombramos recién, los negativos además y el 0. ¿Por qué dice y el 0? Bueno, porque en algunos libros en el conjunto de los números naturales no considera el 0, a veces se considera, a veces no. Esta es la forma más natural de considerarlo, vamos a ponerlo mejor así, sin el 0, y además de estos números vamos a agregarle para completar el conjunto de los números enteros, justamente el número 0, el número menos 1, el menos 2, todos los números negativos, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera. O sea, cuando hablamos de números enteros, hablamos de todos los números que están adentro de esta caja verde. Esta caja verde contiene todos los números enteros. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que incluye tanto los números negativos como los números positivos. No confundir, porque los naturales son únicamente los números positivos y los enteros son tanto los positivos como también los negativos e incluido el 0. Vamos a continuar y obviamente acá la manera de nombrarlo es con la letra Z, esta Z con dos rayitas, como podemos ver acá, esta Z con dos rayitas es el símbolo que es el conjunto de los números enteros, así como este símbolo significa el conjunto de los números naturales. Esta es la manera de anotarlo, se ponen los tres puntitos indicando que son infinitas cifras y acá lo podemos ver en la recta numérica, que son tanto los números positivos como los números negativos. Pasemos con el siguiente, los números racionales. Dice, se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, o sea, como una división entre dos números enteros o como una razón de dos números enteros. La manera de anotarlo es un poco rara, porque nos están diciendo que el conjunto de los números naturales es el siguiente. Estas expresiones son las fracciones que cumplen lo siguiente. El número de arriba es un número entero, y el número que está abajo es un número entero, pero no puede valer 0. Como ven acá, hay un igual tachado que significa distinto de 0. Quiere decir que acá tiene que haber un número que puede ser un número entero, pero que no puede valer 0. O sea, básicamente, los números racionales son las fracciones. Son las fracciones y aquellas expresiones que pueden escribirse como fracción, porque dice acá, todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros. Entonces vamos a ir agregando de a poco. Volvamos un poquito acá. Los números racionales, como decíamos, son los números que se pueden escribir como una razón, como una fracción. Por ejemplo, un medio, 2 tercios. También las fracciones negativas, menos 4 quintos, menos 7 décimos. Todas las fracciones son los números racionales. Pero aclaremos además que los números enteros también son racionales. Porque, por ejemplo, el número 5, que es un número natural, el número 5 es lo mismo que 5 enteros. Se puede escribir así. Entonces, como el número 5 que está acá se puede escribir como una razón, se puede escribir como una fracción, 5 enteros, o pueden interpretarlo como 5 dividido 1, que me da 5.
Como ese número se puede escribir como una razón, quiere decir que este número es un número racional. Justamente los números racionales van a ser todos los que queden adentro de esta caja azul que vemos acá. Esta caja azul contiene todos los números racionales, o sea, son las fracciones, ¿sí? Y también son todos estos números de acá, porque todos estos números se pueden escribir como una razón, se pueden escribir como una fracción. Y a esto le tenemos que agregar una cosa más, una cosa que hoy la vamos a conversar y después la vamos a profundizar. Nos dice los números decimales, decimales exactos, decimales periódicos puros y periódicos mixtos, son números racionales. Pero los números decimales ilimitados no. ¿Qué quiere decir esto? A ver, primero, ¿cuáles son los números decimales exactos? Vamos a ir separando. Los decimales exactos son estos números, por ejemplo, 1,5, podría ser el 3,8, el 4,25, el 5,128. Estos números que estoy anotando acá son números decimales exactos, porque justamente tiene una cantidad limitada, una cantidad fija de números decimales. Acá tenemos algunos números decimales exactos. ¿Cuáles son los decimales periódicos? Los decimales periódicos son aquellos números decimales cuya parte periódica se repite infinitas veces. Imaginemos este número: 2,55555, infinitos 5. Eso se puede escribir como 2,5 periódico. O por ejemplo, menos 3,21, 21, 21, 21. Infinitas veces el número 21 se escribe como menos 3,21 periódico. Así se lo nombra. Esto es una expresión decimal porque tiene un número con coma, tiene una coma quiero decir, y es periódica porque justamente tiene una parte que se repite infinitas veces. Esto que acabamos de anotar son decimales periódicos puros. ¿Por qué periódico puro? Porque todo lo que está como cifra decimal, todo eso es periódico. Vamos a entenderlo mejor cuando veamos el periódico mixto, que es el último que tendríamos que analizar. Periódicos mixtos son, por ejemplo, 3, vamos a poner así, 3,2, 1, 1, 1, 1. O sea, podemos ver que acá se repite el número 1 infinitas veces. Por lo tanto, este número se puede escribir como 3,2, porque tenemos un 2, y después el 1 se repite infinitas veces. Esto es un decimal periódico, porque tiene una cifra que se repite infinitas veces, pero se lo llama periódico mixto, justamente porque tiene una parte periódica y una parte decimal que no es periódica. Por eso es mixto. Mixto quiere decir una mezcla de esto que no es periódico con esto que sí es periódico. Acá lo mezclamos. Esto se llama decimal periódico mixto. Vamos a poner un ejemplo más. Menos 18,25,353,53,53. Vemos que el 5 y el 3 se repiten infinitas veces. Vamos a poner los puntitos que nos indican eso, que se repite infinitas veces. Por lo tanto, este es el número menos 18,2 y el 5,3 se repite infinitas veces, por lo tanto le decimos 5,3 periódico. Y justamente este es un número periódico mixto, porque tiene una parte que es periódica y una parte que no es periódica. Estos números justamente son expresiones periódicas mixtas. ¿Y qué decíamos? Estos números decimales, todos estos que están acá, son números racionales, porque luego vamos a ver que hay un método para poder transformar a estos números en una fracción. Estos se pueden transformar en fracción. Por lo tanto, vamos a decir que son números racionales. Volviendo a nuestro mapa, al mapa que tenemos acá, dentro de los números racionales vamos a incluir justamente los números decimales como 2,5, menos 3,8, estos son decimales exactos, pero también los periódicos, como por ejemplo 4,5 periódico y 7,28 periódico, estos pueden ser positivos o negativos, y también los periódicos mixtos, como por ejemplo 5,3, 4 periódico, solamente esto es mixto porque tiene una parte periódica y una parte no periódica,
o menos 4,253 con el 3 periódico. Tiene dos cifras decimales exactas y una cifra decimal periódica. Es un número periódico mixto. Todo esto que acabamos de anotar por acá son los números racionales, incluidos estos que están acá. Por eso decimos que todos los números que vean que están en esta caja, dentro de esta caja azul, todos estos números son números racionales. ¿Por qué? Porque se pueden escribir como fracción. Recordemos, o son fracción o se pueden escribir como fracción, como estos que están acá o estos que están acá, que, paciencia, luego vamos a ver cómo se transforman en una fracción. Por ahora necesito simplemente que recordemos eso. Ahora, tenemos que pasar al conjunto de los números irracionales, que, como vemos, está ya separado. Esta caja violeta de los números irracionales que ahora vamos a analizar está por separado a los números anteriores. Vamos a ver por qué. Vamos a avanzar en el cuadernillo. Esto era lo que habíamos dicho, los números racionales, pero los números irracionales. A ver, un número es irracional si posee infinitas cifras decimales no periódicas, o sea que no se repiten. Por lo tanto, no se pueden expresar en forma de fracción. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos un poquito. Si un número se puede expresar como fracción, se llama número racional. Si no se puede expresar como fracción, se llama número irracional. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Este número, esto que parece una cuenta, en realidad es un número irracional. ¿Por qué? Porque si tratamos de escribir ese número como fracción, no se puede. Y tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas. Veamos por qué. Vamos a sacar la calculadora y les voy a mostrar cómo nos quedaría. A ver si aparece la calculadora. Ahí podemos ver la calculadora. Ahí, un momentito. Vamos a tomar la calculadora y pedirle a la calculadora que resuelva la raíz cuadrada del 2. Y vamos a ver que justamente obtenemos un número que tiene infinitas cifras. Acá no podemos ver todas las cifras, pero va a tener infinitas cifras que no siguen un patrón repetitivo. No son periódicas. Justamente cuando resolvemos la raíz cuadrada de 2, nos da un número con infinitas cifras decimales que no son periódicas. Por eso se llama número irracional. En consecuencia, este número no se va a poder escribir como fracción. Vamos a entonces decir, por ejemplo, la raíz cuadrada del 2 es un número irracional, la raíz cúbica de 10 es un número irracional, la raíz cuadrada de 5, hay infinitas también acá. Así como acá también hay infinitas, acá también hay infinitas. Y hay algunos números especiales que nos dice el cuadernillo. Veamos un poco. En el cuadernillo nos dicen el número irracional más conocido es pi. ¿Sí? Recordemos el número pi, un número usado mucho para cálculos geométricos, que se define como la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Ahora hablamos brevemente de eso. El número es este que está acá. El número pi es un número que empieza así, pero que tiene infinitas cifras que no se repiten con un patrón. Obviamente algunas cifras se repiten, pero no siguen un patrón repetitivo, no siguen un patrón periódico. Por lo tanto, vamos a volver un poquito para atrás y en la lista de números irracionales vamos a agregar al famosísimo número pi, al número que vamos a hablar ahora, que es el número e, al número de oro, que es el número phi. Estos son números especiales que tienen infinitas cifras. Acá aparece justamente número e, aparece en procesos de crecimiento, en la desintegración radiactiva, en la fórmula de catenaria, es la curva que podemos apreciar en los tendidos eléctricos y es esta que está acá. Eso es un número especial que aparece mucho justamente en procesos físicos y en procesos de economía. Número e o número de Euler, en honor a al matemático que lo analizó en profundidad. Y también está el número áureo o número de oro, utilizado por artistas de todas las épocas en las proporciones de sus obras. Después vamos a ver que los cuadros en general tienen una proporción, se llama proporción áurea o proporción de oro, que justamente relaciona la medida de la longitud y la altura de los cuadros. Pero bueno, eso sería irnos mucho de tema. Es un número que lo tenemos acá. Tiene infinitas cifras que no son periódicas. Por lo tanto, es un número irracional. Volvamos un poquito a nuestro cuadro. Los números irracionales están separados de todos estos que están acá, que son los racionales. Y
El conjunto de los números racionales junto con los irracionales forma el conjunto de los números reales. Estos son todos los números que vamos a trabajar. Y es lo que nos dice el cuadernillo. A ver, volvamos un poquito a lo que nos dice el cuadernillo. Los números reales es el conjunto formado por los números racionales e irracionales. Es el conjunto de números reales. Se designa por la letra esta, una R con dos palitos, ¿sí? Esto quiere decir todos los números reales. Luego, a modo de comentario, hay números imaginarios, que es los números con unidad imaginaria, y gracias a este conjunto de números imaginarios se forma después el conjunto de los números complejos. Eso no los vamos a trabajar de momento, así que, pero solamente para que lo conozcan, el conjunto de números complejos. Nosotros vamos a trabajar únicamente con el conjunto de los números reales. Hasta acá una primera introducción a lo que es el tema de conjuntos numéricos. En próximos videos vamos a ir realizando juntos algunos ejercicios. Hasta luego.